otras veces, en Bélgica, en encuentros de la familia que iba siempre ella, hablábamos mucho. En uno de ellos ya había conocido a Juan Pablo II, Madre Teresa, me regaló una estampa que está Madre Teresa con Juan Pablo II y me la dedicó diciendo en inglés: querida Paloma, God bless you, y Madre Teresa, y la guardo pues con un cariño. Que vi también en Calcuta, en la casa de los moribundos, y la última vez fue cuando, poco antes de morirse, vino a Roma porque tenía deseos de despedirse del Papa, y con un encuentro que hubo en Roma de familias en julio, me parece que era junio, estuvo con el Papa. Estaba sentada en una silla de ruedas, el Papa al verla se acercó, ella trató de levantarse, el Papa la abrazó, fue la despedida de los dos. Y luego ella se fue a despedir de Monseñor Lagui a su casa, que le había ayudado mucho en su epopeya de caridad en la India, y le dijo, viéndola ya, que estaba muy mala, muy enferma. Esto fue en junio y se murió en septiembre, y se murió en Calcuta como ella deseaba. Entonces le dijo Monseñor Lagui: Madre Teresa, y cuando llegue al cielo, ¿qué le va a decir San Pedro? Y con aquella risa que tenía desarmante, aquella sonrisa que era extraordinaria, le dijo: me va a echar una bronca. Y el cardenal se quedó así: ¿por qué? Dice: porque le he llenado el cielo de pobres. Ayer, cuando estuvimos con el Padre Pascual, este discípulo directo de Madre Teresa de Calcuta, que es el coordinador de esta sociedad sacerdotal diocesana Corpus Christi, inspirada por Madre Teresa dentro de su gran familia espiritual, de la cual la principal obviamente fue la comunidad original de las Misioneras de la Caridad. El Padre Pascual nos decía algo muy interesante, y es esta constante tendencia que tenía la Madre Teresa de Calcuta de pedirle a cada uno que viviera su propia vocación, ¿no? Y como nos comentaba en esta entrevista que hemos tenido con Paloma Gómez Borrero, la decana del periodismo católico en español, la Madre Teresa de Calcuta siempre le pedía a cada uno que viviera su propia vocación. Es decir, que si era un camarógrafo, un periodista, un sacerdote, un religioso, una religiosa, una madre de familia, una persona en el mundo de la empresa, del trabajo, del servicio, del voluntariado, de la organización no gubernamental, de cualquier parte de la vida, que viviera esta vocación con alegría y con plenitud. Personalmente recuerdo una escena que me dejó muy marcado. Como les cuento, yo tuve la oportunidad de recibir a la Madre Teresa de Calcuta en el Perú para un encuentro de la reconciliación que se realizó en el Callao, en la ciudad portuaria contigua a Lima, la capital peruana. Yo era bastante joven en esa época, y en esa ocasión me tocó coordinar una conferencia de prensa, porque era el encargado de prensa de este evento en el que participaba la Madre Teresa. Y la Madre Teresa decidió que la conferencia de prensa sí iba a haber alguna, porque no es que a ella le gustara mucho exponerse a la prensa, le gustaba básicamente encontrarse con sus hermanas, participar y estar con ellas. Fue a visitarlas en una zona de Lima muy peligrosa y de muchísima pobreza y mucha miseria moral, espiritual y material, conocida como La Parada, cerca del centro de Lima. Y allí en la comunidad, en la casa donde estuvo, Madre Teresa tuvo esta conferencia de prensa, y había una periodista, una colega, que era muy conocida porque era de la corresponsal probablemente del canal de la estación de televisión más importante o más influyente que había en ese momento en términos de noticias. Y esta periodista era una periodista joven, muy bien parecida, muy guapa, muy consciente además de su propia imagen, muy desenvuelta y relativamente agresiva en términos periodísticos. Y cuando se da la rueda de prensa, esta periodista se acerca muy de cerca a Madre Teresa para tener una imagen exclusiva con el camarógrafo al costado, que tenía la cámara por encima de su hombro, mirando a Madre Teresa. Y esta periodista le pregunta: Madre Teresa, ¿usted es santa? Y la Madre Teresa contestó lo siguiente:
Sí, yo soy santa por el bautismo. Porque el bautismo me ha hecho santa. ¿Tú estás bautizada?, le preguntó la Madre Teresa replicando a esta periodista. La periodista, desconcertada, le dijo, sí, yo estoy bautizada. Entonces tú también eres santa. Y así como yo tengo que ser santa como religiosa, tú tienes que ser santa como periodista. Y ahí se acabó la entrevista, porque esta forma de retrucar de Madre Teresa, esta forma tan impactante de conversar con la periodista, la dejó realmente interpelada y cuestionada. Y la conversación luego en esta conferencia de prensa se centró en la obra de la Madre Teresa. Ya nadie quería interpelarla personalmente porque no había nadie como ella para responder en términos personales, cuestionando e interpelando a cada uno en su propia vocación. Pero como digo, esta conferencia de prensa se realizó en este lugar tan emblemático como es la Casa de las Religiosas de las Misioneras de la Caridad en el centro de Lima, en esta zona de La Parada. Y es que la Madre Teresa siempre buscaba los lugares más desafiantes para poner allí, establecer allí su comunidad. A lo largo de la historia escogía los lugares donde había una mayor miseria material o moral para desde allí emanar esa presencia salvadora y liberadora y transformadora, reconciliadora del Señor Jesús manifestada con la presencia de sus religiosas. El Papa Juan Pablo II le dio a Madre Teresa un lugar así. Esta fue una comunidad llamada Dono di María, el Don de María, que está en la esquina del Vaticano, que recibe a mucha gente, incluso personas que han salido de penitenciarías, de cárceles, personas que han emigrado ilegalmente. A nadie se le pregunta de dónde viene ni para qué, simplemente se le atiende. Esa es la comunidad Dono de María. Y en nuestra conversación con Paloma Gómez Borrero hablamos también de qué cosa significa este lugar tan especial en el Vaticano que la misma Madre Teresa de Calcuta inauguró por pedido del Papa Juan Pablo II. Vamos a las imágenes de esta conversación sobre Dono di María, el Don de María, la casa de la Madre Teresa en el Vaticano. Juan Pablo II dijo que en el Vaticano faltaban dos cosas importantísimas. Una, un convento de clausura de religiosas que rezaran por la Iglesia. Y otro, una casa para los más pobres. Y esa casa para los más pobres dentro del Vaticano se la encomendó a Madre Teresa. Y el día de la inauguración, yo estaba allí también esperando que llegara el Papa. Madre Teresa estaba nerviosísima, iba de un lado a otro, cuando vendrá con los monseñores que habían llegado también y tal. Y no llegaba el Papa. No sé, yo creo que llegó con un poco de retraso, ¿no? Y entonces Madre Teresa me dice, ale, Paloma, a rezar. Y me cogió de la mano, me llevó a la capellita que hay al lado de esta casa de las hijas de la caridad, de las misioneras de la caridad, y estuve rezando sentada al lado de ella, arrodillada en la capilla. Y yo decía, yo tengo un privilegio, yo estoy rezando con una santa. Y luego al salir me regaló un puñadito que sacó del bolsillo del sari, que llevaba medallas de hojalata de la Milagrosa. Y dice, toma, para ti y para tus amigos. Madre Teresa tenía esta relación especialísima con el Papa Juan Pablo II, que en muchas ocasiones hemos visto. Múltiples fotografías representan a estos dos santos que son de alguna manera como una dupla, una pareja de santos emblemáticos para el siglo XXI. Y Paloma Gómez Borrero nos habló también de esta relación tan especial entre el Papa San Juan Pablo II y a quien de ahora en adelante, tras esta misa, vamos a llamar Santa Madre Teresa. Veamos lo que Paloma Gómez Borrero tenía de decirnos sobre esta relación tan especial entre estos dos santos.